Hola, yo soy Noé Brites, bienvenida, bienvenido a este episodio de Sincronías, un podcast de astrología donde una persona nos trae un evento de su vida y observamos la astrología conectada a ese momento. Acompáñame a escuchar esta historia. Hola Juan, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Me Suerte. gustaría que te presentes, por favor, que cuentes tu nombre, de dónde sos. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Juan Cruz. Yo soy de Argentina, tengo 37 años y me dedico al buceo. Soy buzo profesional y capitán de yates y trabajo en una empresa de Estados Unidos que tiene muchos barcos alrededor del mundo. Nos dedicamos a operaciones de buceo. Bueno, Bien. el motivo por el que estoy acá es un accidente que tuve el año pasado, el 30 de agosto, donde estaba practicando freediving, que es buceo sin tanque de aire, y tuve un desmayo abajo del agua. A raíz de eso, estuve en coma 5 días, terapia intensiva. Esto fue en Bahamas, me llevaron de Bahamas a México en avión sanitario. Y bueno, en México, en Cancún, fue donde recibí todos mis tratamientos. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Ahora pueden ver que estoy acá perfecto, tal vez mejor que antes. Así que, bueno, en resumen, más o menos, ese fue el evento. Excelente. Y esto, tal vez una pregunta tonta, pero ¿esto es algo que alguna vez te había sucedido, algo similar, algún susto como este? Sé que es un susto muy grande, pero algo así parecido lo habías vivido antes. No, no, fue la primera vez, nunca antes había tenido ningún tipo de problema, ningún episodio, ningún accidente, pero bueno, los accidentes pasan y esta vez me tocó a mí, así que sí, fue la primera vez. Bien, bien, porque a veces también el contexto, cuando miramos muchas veces la astrología, es el hecho de que a veces hay repeticiones de temas y tal vez, obviamente, no sea tan igual, pero de repente haber presenciado o estado en una situación complicada, compleja y hoy vivirla desde un lugar más tenso, más cercano. Vámonos a las cartas, entonces. Antes que nada, nosotros siempre trabajamos con la carta base, o sea, la carta raíz es la carta natal de la persona. Entonces, lo que observamos acá es cuáles son los indicadores de la carta y buscaríamos indicadores de temas, por ejemplo, específicamente de accidentes en este caso, porque así lo catalogué. No sé si pensás en corrección de eso, o sea, si pensás que debería ser otra categoría, pero para mí es como un accidente lo que tomé como referencia. Sí, 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 considero lo mismo, está Ujú. perfecto. Entonces, vos tenés un ascendente Tauro y tenés una carta que se hace nocturna porque el Sol está en Libra debajo de la línea del ascendente. La astrología antigua, las personas con cartas nocturnas son personas que tienen como una regencia más fuerte por la luna de alguna manera. No es que el Sol no ejerce su rol, pero la luz de la carta es la luna en este caso. Vos tenés una luna en Escorpio en casa 7. La luna en Escorpio es una luna que eh, está en caída, es una luna que tiene como ciertas dificultades, porque es un lugar muy tal vez tenso, podría ser un lugar hostil para la luna al estar en Escorpio, ya que en oposición en Tauro tiene su exaltación, es donde más cómoda, o sea, después de su domicilio es el lugar donde más cómoda se siente. Entonces, a veces las categorías de personas con lunas en Escorpio hay como este lugar de, si no es situaciones, a veces son temores, como con temas de muertes, de como miedos muy fuertes arraigados. Hay como una intensidad con la idea de estar vivo de alguna manera, como que se vive muy intenso ese proceso. ¿Tenés algún comentario con eso? Coincido con lo que sí, 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 me siento tal vez un poco identificado, sí. ¿Cómo para vos, si dentro de lo que quieras expresar, sentís el proceso de los temas como la mortalidad? ¿Es algo que pensás? ¿Es algo que no pasa por tanto por tu mente? Sí, es algo que pienso siempre desde chico, digamos, creo Sí. que es uno de los temas más brillantes del ser humano, ¿no? Me parece que creo que todos piensan un poco en eso, pero sí, desde chico fue algo que tuve muy, muy presente. Y casualmente, varias veces antes del accidente tuve una entrevista con astrólogas con la que yo a veces hablo Ujú. por videollamada y estábamos haciendo una sesión y le comenté eso, que tenía ese tema muy presente en la cabeza, tema de la muerte. Y bueno, después, 8 meses después, porque que pasó esto y después del accidente como que el pensamiento se desvaneció bastante. Ah, Y que mira, qué bueno, interesante. que algo ahí, bueno, no sé, todavía lo tengo Sí, que seguir pensando, sí. pero lo tenía presente.
Sí, hay mucho este lugar de lo profundo, lo inconcluso, las aguas difíciles de explorar. De alguna forma es Escorpio como este lugar así más, el lugar hostil, pero no en el lugar de que la persona tenga hostilidad ni que a veces la vida, pero es como este lugar donde hay profundidad, pero hay oscuridad, hay como un proceso más de ir hacia lugares donde normalmente la gente evita o evade ir y con la luna ahí tan profunda es como estos lugares me estiran, me intrigan, me llaman, no desde un lugar de búsqueda, sino desde un lugar de contemplación, de saber que existen y de que los estoy observando desde acá y digo, eso está ahí, eso es algo que le tengo que prestar atención. Sí, 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 totalmente coincido. Y vos tenés, además, como te decía, el Sol en Libra, y en este sistema de casas, que es un sistema de casas de signos enteros, el Sol te queda en las 6. Igual creo que en Placidus también, porque la línea del descendente está arriba. Entonces, un sol en Libra es un sol también en caída y como está en la casa 6, que es la casa de los accidentes, de las enfermedades, de la laboriosidad, de las obligaciones, tiene un tono de desafío de la identidad. Mira, yo también tengo el sol en 6, es un proceso de como si fuera que uno vive en este lugar de tener que estar probándose al mundo casi de alguna manera, como que tiene esta sensación de lucha, de los lugares a donde yo llego son lugares que yo conquisto, son lugares que yo tengo, le pongo mucho esfuerzo por alcanzar. Sí, sí, también, también coincido totalmente en eso. ¿Habías tenido alguna vez otro accidente aparte de este? Así, no, no tanto en el agua, sino en general. No, no, la verdad Nunca. que por primera vez no. Gracias a Dios nunca tuve accidente ni enfermedades, soy una persona sana. Sí, fue la primera vez. Bien. Perdón, Yo, miento. Sí, tuve un accidente. Antes, hará unos 7 años más o menos, casi 7 años, en moto, andando en moto. mm, No fue grave, digamos, el accidente en sí, pero a raíz de ese accidente, terminé internado como una semana por una infección que mira. tuve. Pero antes de eso, la verdad que no, fueron los únicos 2 episodios que he tenido. Yo a veces pienso que el sol en las 6 no es que da protección, pero da como luz y fuerza en estos lugares de la salud. También de alguna manera, como que la persona puede tener algunos desafíos de salud, pero al final hay como siempre un salir adelante, como un resguardo, como algo que al final avanza, no se queda estancado en ese lugar. Vos tenés adicionalmente a Venus, que es la regente de tu ascendente, también en un o sea, en un signo donde ella está en caída. Una cosa que observaba mucho en tu carta es que hay muchos planetas en caída y exiliados. Y hay en contrapunto un Marte muy fuerte beneficiado porque él está en Aries, está en su domicilio, pero está retrógrado y está en la casa 12. O sea, es como mi primera mirada cuando miré tu carta, sin nosotros habernos conocido y hablado, fue, esta es una persona que definitivamente tal vez paga mucho derecho de piso en la vida, como que desde de mucho esfuerzo, de mucha lucha. No digo que no hayan, no hayan oportunidades de ayuda o que no hayan amistades o contextos donde puedas encontrar soporte, pero parece como si fuera que hay un empuje constante a entrar, a ingresar, a sostener, a crecer. Sí, 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 coincido también. Como una lucha muy fuerte de yo también me merezco este espacio, yo también me merezco este lugar, déjame que yo te muestro las capacidades que yo tengo, las habilidades que yo tengo, como este lugar muy, no de terquedad desde un lugar de dureza, sino de a mí no me van a detener, como mucho impulso. Sí, sí, totalmente. Y me identifico un montón con lo que decís. Entonces es esta sensación de estar subiendo una montaña con una mochila muy pesada, no es como que yo subo libre, no subo desde un lugar más ligero y alguien más se hace cargo del peso. Soy yo la persona que está llevando la comida, las cosas y yo tengo que hacer la misma subida que están haciendo los demás, pero cargando otros pesos. Sí, coincido. Digamos, coincido en esta parte que decís del esfuerzo, del, digamos, del mostrar, ¿no? Lo que uno puede hacer. La verdad que siempre soy una persona que se esforzó mucho. De hecho, hace unos 10 años batí el tablero y cambié mi vida. Dejé mi trabajo, me fui a vivir a otro lado. Empecé de cero y bueno, la verdad que hoy en día estoy contento, me siento cómodo con el trabajo y la vida que tengo, pero me llevó muchísimo esfuerzo. Así que bueno, sí, me identifico muchísimo por eso que decís. No sé si lo siento tan pesado Ujú. como de la mochila, de las cosas y demás. Sí, obviamente todos traemos cositas encima que hay que cargar y que superar, pero creo que todo
todo como que fluye bien, digamos, ¿no? Tal vez como Con los un lugar de responsabilidad más que de peso, por eso nomás quiero aclarar que es como tal vez incluso yo puedo llevar la mochila, no se preocupen, pero sentir la responsabilidad de que hay otras personas u otras situaciones de vida que dependen de tu esfuerzo, de tu movimiento, de que vos no te detengas de alguna manera. sí, sí, un fuerte sentido de la responsabilidad Estabilidad, también. ujú, sí. Y como esta Venus es regente del ascendente y está en la casa 5, siento que un comentario acá sería que una de las brújulas de la vida para vos es definitivamente ir hacia lugares donde vos encontrás placer, disfrute. Es una Venus en casa 5. La casa 5 es la casa de los hijos, pero también es la casa de la creatividad, de la expresión, del placer, del romance. Y es como una Venus que todo el tiempo está apuntando hacia esos lugares, que dice, tal vez al comienzo me cueste, tal vez haya desafíos, tal vez tenga que soltar seguridades, pero mi brújula está hacia el disfrute, hacia sentirme cómodo, hacia vivir la vida desde un lugar de esto tiene una duración y hay que pasarla bien. Sí, 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 Mm, coincido totalmente. Es algo que pienso, bueno, muy ligado al tema de la muerte, ¿no? ujú. ¿Qué hace uno con su tiempo que tiene acá en la tierra? No es mucho, así que la verdad que son dos pensamientos que van muy de la mano para mí. En esta técnica, que es la primera que te quiero mostrar, que se llama Profecciones, es una técnica de astrología antigua, astrología helenística, medieval. Se divide la vida, se divide la carta en edades, o sea, los 0 años, que sería cuando nacemos hasta que cumplimos un año, se activa la casa 1, cuando cumplimos un año se activa la casa 2 y así va dando la vuelta a la rueda. Lo que hace esto es que a medida que se despierta cada casa, a medida que se va activando cada casa, los temas de la casa se hacen relevantes y los temas del regente, o sea, el planeta que rige esa casa se hace relevante también. Obviamente, un año implica mucho más. Nosotros vamos a observar un evento en particular, por eso tal vez pueden haber incluso descripciones que no estén tanto conectadas al tema, pero que vos las puedas encontrar en el año que no tengan que ver con el evento específico. Pero en este momento se había despertado o se había activado un año de casa 1 para vos, que es la casa del ascendente justamente. Iba a ser algo personal, el cuerpo, la identidad, la salud. Y como vos le tenés a Venus como dueña de esa casa en la casa 5, iba a ser haciendo algo que daba placer, que era por disfrute. Es como, no es tanto en una situación laboral 100%, sino que tiene más un tono de vacaciones, descanso, disfrute, paseo. Los eventos iban a estar muy, muy conectados al año de querer disfrutar, tener placer, divertirse. Es como este año donde resignifico lo que yo estoy haciendo para que todo este esfuerzo sí no me puedo divertir al final. Venus también rige la casa 6, que es la casa, como te dije, de la salud del cuerpo, los accidentes, es la casa conectada con todo lo que tenga impacto directamente sobre nuestra salud. Y como, por más que el año es de casa 1, de vos, de tu identidad, de tu cuerpo, de tu apariencia, como Venus es la que se despierta, como Venus gobierna, indirectamente los temas de la casa 6, porque es una de las otras casas de Venus, también se despiertan, también se activan de alguna manera. Entonces ella, por más que estés centrándose en la casa 1, indirectamente en tu carta siempre la casa 1 va a estar conectada con la casa 6. La salud va a tener que ver mucho, y tal vez suene medio raro porque sí, claro, el cuerpo con la salud, pero va a ser mucho más intrínseco en los procesos de cuando haces cambios físicos, cuando haces cambios emocionales, cómo eso da el impacto en el cuerpo. Ok. En el mes del accidente, en esta técnica vamos dando vuelta a la carta. Entonces empezamos en la casa 1, pero el 13 de noviembre activamos la casa 2 y así vamos dando vuelta hasta el 13 de agosto en esta etapa, que realmente la fecha es el 30, pero conecta con este punto del 13 de agosto. Y esta casa, que es la casa 11, es la casa de los amigos, de los grupos, de las amistades. ¿Este contexto que vos me contás sucede con grupos, con amigos, con personas o vos estabas haciéndolo en solitario? Bueno, estaba, sí, con 3 compañeros, estábamos practicando ahí entre los 3, digamos, pero era un ambiente, no estábamos trabajando ni nada, Ujú, era un día libre. ujú. Por eso es como más un contexto de recreación, de diversión, de disfrute. Y en esta etapa, como se despertaba Piscis, se activaba esta casa,
se activa también Júpiter, porque Júpiter rige esa casa y Júpiter está en la casa 2 y es casi como que los temas de recreación implican gastos. Y ahí es obvio, uno dice, bueno, claro, si voy a salir a divertirme, si voy a salir a tomarme un café, voy a gastar, pero en este punto era muy particular conectado con vos en este año, como que esto iba a implicar un gasto, iba a implicar un movimiento de dinero, iba a implicar algo que en ese momento se iba a tener que invertir. Y esta técnica sola no es suficiente. Nosotros observamos esta técnica con la revolución solar, pero acá lo que buscamos son como los temas, como qué temas se activan en ese momento. Desde acá, si vos vinieras y me dijeras, mira, no, yo tuve un evento en tal fecha, no quiero todavía comentarte qué es, contame vos qué es. Probablemente mi primer comentario acá iba a ser como algo que hiciste con amigos, con grupos, y que de alguna forma terminó siendo un gasto, como que era un gasto que no estaba esperado en ese momento. Ok. Entonces nos vamos a la revolución solar del año. Entonces, la revolución solar de ese año te tocó un ascendente Acuario. Yo sé que natalmente vos le tenés a Tauro, pero en ese año toca un ascendente Acuario. Y esta carta que vos tenés natalmente como nocturna, que tenés el sol debajo de la línea del ascendente, se convierte en una carta diurna. Principalmente esto señala que se hace una inversión de planetas favorables y planetas difíciles. Entonces, vos natalmente, Marte no es el planeta más difícil para vos porque vos naciste de noche, pero en esta carta Marte se convierte en el planeta más difícil. Y Marte está en la casa 6 de la revolución solar en Cáncer. Cáncer es un lugar incómodo, es el lugar donde Marte está en caída, entonces no tiene fuerza y cuando un maléfico es más débil, a veces puede ser más maléfico de alguna forma, o sea, se puede expresar con menos compasión en algunos contextos, puede ser como mucho más cruel. Y está en la casa 6 que tiene que ver con la salud, los eventos de salud. Entonces, primeramente yo igual le observaría a Venus, dónde está Venus, y de nuevo, Venus está también exiliada y está en un signo de Marte. Entonces ella responde a Marte, ella habla con Marte y si, es como si fuera que dos personas están de mal humor y tienen que hacer un viaje. Entonces cada uno trata de no molestarle al otro, pero algún comentario, algún pasame esto va a terminar tal vez detonando una discusión o una situación de alguna forma un poco tensa. Venus está en la casa 10 de la revolución solar. Esto va a ser algo visible, la gente se va a enterar, se va a hablar de esto, no es privado, no va a ser algo que pase desapercibido, va a ser algo que de alguna forma va a causar revuelo, noticias, se va a hablar de este evento. Y creo que de alguna forma fue así, ¿verdad? Porque yo más o menos, Fue así, y totalmente. Fue muy mediático, se movió alrededor de todo el país. Sí, sí, hay como este lugar de visibilidad y es una visibilidad que tal vez puede ser incómoda, no en el contexto de que vos te sientas incómodo, pero el contexto de lo que estamos hablando es algo incómodo, tiene un tono así complejo, complicado, es difícil, no es una noticia feliz, no es como que te ganaste un premio y todos estamos hablando de que te ganaste un premio, es pasó algo y estamos hablando de esto. bien. Sí, sí, fue así, totalmente. Y en la revolución solar, como te toca en este año un ascendente Acuario, también le tenemos que mirar a este Saturno y Saturno está en Piscis retrógrado en la casa 2 de la revolución solar. Saturno, entonces es un año muy de maléficos, porque en la técnica anterior nosotros le miramos a Venus, pero Venus en este lugar se apoya en un maléfico, se apoya en Marte. Y en este lugar Saturno, como regente del ascendente, está en un signo donde no ve la casa, donde no ve el problema, no ve lo que va a suceder. Y adicionalmente, Saturno, estando en Pisces, depende de Júpiter y Júpiter también está exiliado. Entonces, es como que revisaste vos qué pasa, apagó la luz, sí, yo revisé, no me acuerdo. O sea, como que no es que se tiran responsabilidad, pero parece como si fuera que al final nadie tiene una precisa. Nadie tiene una respuesta clara de qué pasó y cómo pasó y no te diste cuenta. Y hay como un tirón de responsabilidades, no desde un lugar de no querer asumirlas, sino de no entender el contexto, de no entender cómo no nos dimos cuenta. El sol, que siempre va a estar en Libra en la revolución solar porque es tu sol natal, estaba en la casa 9 de la revolución solar. La casa 9 habla de viajes, de expansión, de la espiritualidad también. Y me parece muy interesante esto que vos decís, que de alguna manera este evento redefinió también un poco tu mirada de la vida de alguna forma, o sea, como que vos pensás, cómo estás encarando el estar acá, cómo es todo este proceso. Y adicionalmente ese año teníamos eclipses en ese eje de Aries Libra.
Todavía en ese momento el eclipse no estaba sucediendo, pero se estaba formando, la luna se estaba acercando para hacer un eclipse que se dio unos días después del evento. Ok. ¿El proceso de recuperación fue rápido? ¿Hay algún comentario que quieras hacer de eso? ¿Cómo lo sentiste? Fue muy rápido. La verdad fue muy rápido y muy favorable. Los médicos estaban como bastante sorprendidos de mi evolución. Así que sí, fue otra cosa que también impactó, digamos, la velocidad en la que me pude recuperar. ¿Y la velocidad de la asistencia también fue rápida? O sea, como que el darse cuenta y llevarte fue rápido. Sí, sí, fue al instante, porque estaban mis compañeros ahí y todos estamos formados en lo que es RCP, por el trabajo que tenemos, obviamente, y me asistieron ahí inmediatamente. Aparte de esto, si esto lo querés comentar nada más, me quedo pensando mucho en esta luna 9. ¿Hay algún contexto espiritual para vos en esto? O sea, algún proceso que hayas sentido en este evento. Sí, un proceso espiritual, me preguntaba. Digamos, no sé si algo en concreto, ¿no? Pero, Ujú. como decíamos, la mirada un poco cambia después de algo así. Y la verdad que es como que a partir de esto siento algunas cosas un poco más livianas. Ok, eso es muy interesante, como que algunas cosas tal vez no son tan importantes hoy. Sí, Ujú. exactamente. Igual yo también tengo como un trabajo en mí, digamos que vengo hace varios años, tengo un trabajo personal y espiritual. Entonces, bueno, ciertas cosas las tengo como por esas un poco más asimiladas o trabajadas, pero sí te puedo decir que el evento alivianó más todo, como te comentaba antes. Entonces, me parece muy interesante también este comentario que decís de que le sorprendió incluso a los doctores la velocidad de tu recuperación, como que fue otra vez de un evento que tal vez parecía muy grande. No digo que no haya sido grande, pero como que es como haber caído rodado y después saliste ileso de un accidente. Es casi, o sea, sé que no fue Sí, así. sí, bueno, es una buena descripción. Ujú. Fue algo así, algo que tenía un pronóstico muy malo, con un resultado muy, muy favorable. O sea, no tuve secuelas de ningún tipo, sigo haciendo mi trabajo, no tengo restricciones para nada. Sí, es. Y ahí me pongo a pensar mucho que el ascendente anual, como es Acuario y la luna también está acá, hay una protección en el cuerpo, pero obviamente no es una protección desde un lugar de no te va a pasar nada, sino es una protección desde un lugar de aunque pase algo, el proceso de volver a levantarse es como rápido o es como favorable. Me da como te digo este ejemplo de repente un accidente que el auto gira y la persona se baja del auto como si fuera que no pasó nada casi, o sea, como que no es ileso, pero el accidente parecía muy grande como para que la persona se levante y esté bien. Sí, sí, como te decía, es una buena descripción, fue algo así, digamos. Y otro comentario nada más acá es que al estar obviamente la luna en un signo de Saturno, el pequeño comentario que hacían como los antiguos es que el cuerpo va a sufrir una aflicción ese año, como que hay una aflicción al cuerpo. De nuevo, no es que todos los años en que toque en una revolución solar una luna en Acuario sea así, pero como en este año coincide que el ascendente, la casa uno es Acuario y la luna está ahí, el impacto va a ser más en el cuerpo, va a ser más corporal. Esta carta es la carta natal en el centro con con la revolución solar por afuera. O sea, estos planetas en naranja son la revolución solar y en el centro tenemos la carta. Y acá puse unos pequeños comentarios, como de nuevo el ascendente, la casa uno conecta con tu casa 10 natal. Esto va a ser visible, va a ser mediático, se va a conocer, la gente va a hablar del evento, la gente va a hablar del tema, va a ser algo que la gente va a estar comentando sobre tu salud, va a estar pendiente la gente sobre tu salud, sobre todo porque la luna también está ahí en la casa. Entonces hay como este lugar de estar pendientes de la salud, de estar observando cómo está haciendo tu progreso. Se hace como un acompañamiento incluso a distancia de todo lo que te pasó. Porque vos te quedaste un tiempo en Cancún. Tuve, mira, en total, desde el accidente hasta que me dieron el alta, fueron 10 días. Entonces, en Bahamas estuve del 30 de agosto al 3 de septiembre, si no me equivoco. Por ahí me llevaron al avión sanitario. Y en Cancún estuve del 3 de septiembre hasta el 10 que me dieron el alta. Hizo el 11, no me acuerdo, creo que el 10. Y de ahí volviste a Argentina, te quedaste por... De ahí volví a Argentina, sí.
Entonces, es como este lugar de la gente pendiente, observando, queriendo saber cómo estás, cómo va progresando todo esto, ¿verdad? Como hay una conexión entre la casa 6 de la revolución solar, con Marte ahí, y la casa 3 natal, que es tu casa 3 es cáncer, mi comentario acá fue como compromisos en el extranjero y posibles accidentes. Tal vez podría haber sido también incluso simplemente algo más chiquito, como, no sé, olvidarse de algo, pero había un tono de acá había algo que volver a revisar en el trabajo, había algo que tener que... Y de nuevo, sé que no pasó en un contexto laboral en sí mismo, pero de alguna forma lo que estabas haciendo se conecta con lo que haces en el trabajo. O sea, hay una pequeña conexión de... No es como que te sucedió un evento muy aislado a lo que vos haces laboralmente. No, estaba en el medio en el que vivo, digamos, que es el Ujú. agua. Básicamente mi vida es mi trabajo porque yo soy capitán de un barco y soy buzo también en ese barco y vivo ahí arriba constantemente. No es que me levanto en mi casa y voy a trabajar a la mañana y vuelvo a la tarde. Yo vivo embarcado y bueno, hago semanas, hago 6, 7, 8 semanas embarcado, después tengo algún tiempo libre. Entonces básicamente mi vida es mi trabajo, así que sí, está todo muy Ujú. relacionado. Y el hecho también de que Saturno de tránsito, o sea, Saturno de la revolución solar, se conectaba con tu nodo norte en la casa 11. Esto es los amigos al rescate, los amigos, los grupos, las personas, porque la casa 11 son las amistades, pero también es un contexto grupal, mi comunidad, la gente con quien yo comparto. Digamos, en este caso, en tu trabajo, el grupo de personas que se dedican a lo mismo que vos, como personas que de repente van muy al frente y dicen, nosotros vamos a hacer esto, ¿en qué podemos ayudar? Como esta asistencia que se agranda, que se hace, se nota la comunidad en este momento de alguna manera. Sí, 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 somos todos digamos, personas con esas características. Digamos, para hacer este trabajo tenemos que ser un poco así, ¿no? De actuar, de ir al frente, de resolver, porque lo que hacemos es muy dinámico. Trabajamos con personas y en un barco, como te decía, que las cosas se ponen intensas de un momento para el otro. Entonces, bueno, hay una reacción muy, muy rápida de todos siempre. Es que lo único que iba mirando, a ver, además también tenemos el retorno de Júpiter, que Júpiter vuelve a tu lugar natal, que es Géminis. De nuevo, esto va a ser algo que va a tener valor, que va a tener impacto, que tiene también un impacto económico incluso, o sea, que es un año donde tal vez la economía se veía movida de alguna manera, para bien o para mal, ¿verdad? O sea, en el sentido de que aumenta una deuda o aumenta un recurso, pero había como un impacto también en lo económico en este proceso. De nuevo, esta es como es la revolución del año, entonces, si hubieras, o sea, si te hubieras hecho en ese punto, tal vez iba a ser como el comentario de hay algo que económicamente se va a mover y que va a ser como relevante. Por último, como vos natalmente tenés la casa 6 en Libra, obviamente el Sol siempre va a volver al lugar donde está, pero como te decía, acá tenemos los eclipses en este punto. Es un año donde los eclipses estaban sucediendo en ese eje, en ese, o sea, de tu revolución solar. Ya para el momento, si mal no recuerdo que vamos a pasar a la siguiente carta, los ejes ya habían cambiado, o sea, ya los eclipses se daban en el eje de Piscis, Virgo, pero de nuevo, vos tenés un ascendente Tauro con Venus en Virgo, entonces los eclipses que se puedan dar ahí van a tener algún tipo de toque y conexión con tu Venus natal. Y además vos tenés también los ejes nodales en este mismo lugar. Como es un año de casa uno donde Venus está despierta, Venus está activa, en ese momento justamente el Sol estaba transitando por Virgo, entonces estaba apuntando los temas de Venus, estaba apuntando los temas de la dueña del año y los ejes nodales ya estaban en esa misma casa. Entonces es como este lugar donde todo el foco está en este tema, todo el foco está en el tema de cómo tu recreación iba a convertirse en algo tal vez que se desestabilizaba, porque los eclipses, o sea, los ejes nodales muchas veces traen desestabilización, como algo que no está tan firme, como algo que de repente, como vos mismo decís, cambia la marea muy rápidamente y tenemos que adaptarnos a la situación. Además, Marte obviamente seguía acá en Libra, digo, perdón, Marte estaba acá en Libra conectando con tu Sol, con Mercurio, marca este punto de Marte como el planeta desafiante del año, tocando temas de salud, de la vitalidad, de la energía y este lugar de rápida reacción.
de rápido movimiento, de tener que movernos de manera con velocidad. Y la luna transitando en ese momento por tu casa 8 que es la casa de los cierres, los finales, la muerte. Entonces, no es en sí que una luna transitando por la 8 vaya a marcar un evento difícil, pero lo resalta como una posibilidad. La luna tiene mucho esta cualidad activadora y en ese momento estaba conectando con tu Júpiter, estaba haciendo una oposición, mirándole al dueño de la casa donde está transitando y diciendo estos temas ahora van a ser visibles de alguna manera, ahora van a tener como un foco importante. Y de nuevo, Ese no es que solamente el tránsito de ese punto vaya a indicar este accidente, pero es como si fuera que vamos poniendo varios elementos en la mesa y se forma la receta para todo esto. Bien, okey. ¿algún comentario que quieras hacer? No, no sé, tal vez son cosas que todavía tengo que pensar, pero no me la vi venir para nada, digo, estaba sí puedo decirte que estaba como un poco sobrepasado de trabajo y un poco abrumado, pero no, son cosas que todavía tengo que pensar o que saldrán en algún otro momento. Y realmente no fue el evento lo que desencadenó lo que te pasó primero, o fue, o sea, o fue el evento lo que desencadenó lo que sucedió. Perdón, no entiendo la pregunta. O Vos me decís que vos tuviste un, espera que no estoy, no sé si es como un paro tuviste, ¿verdad? no, em, fue, digamos, un paro respiratorio, Aleatorio, ujú, pero no, que ¿fue sí, el no, evento o fue algo, o sea, no sé si tal vez ni siquiera se pueda saber, ¿fue el evento en sí que genera esto o es algo? Ah, fue el y evento el, ah, okey, okey. y seguía pasando el tiempo y sin recibir asistencia, eso se transforma en un paro cardiorrespiratorio. Pero sí, todo indica que fue un paro respiratorio con, digamos, con ingesta de agua, obviamente. Sea, los pulmones se me llenaron de agua, pero como tuve asistencia rápida, eh, nada, la evolución fue buena por eso. Fue muy crítico el primer momento. Si no se recibe una asistencia, digamos, así de rápida, bueno, puedes tener daño neurológico, básicamente no respirar. Pero sí fue un paro respiratorio. Porque había mucho este punto, sobre todo en esta carta, de la velocidad de las cosas. Siento que es como lo base, o sea, como que mencionar este lugar de rápida reacción, de rápida respuesta como algo importante, como algo que se veía como la solución, por así decirlo. O sea, como que la solución primaria es la velocidad en que se reacciona ante esta situación. Ok. Bien, era eso realmente lo que yo tenía preparado. Si vos tenés adicionalmente algún tipo de comentario en lo que quieras dejar también un poco a la gente saber un poco de vos, y hay algún lugar donde te pueden seguir, donde pueden conocer tu trabajo. Sí, me pueden seguir en mis redes. Mi nombre y apellido está ahí en Instagram, con Cruz Sonaboni. De última, después vos lo puedes poner ahí, tu publi. Este, y bueno, como para contar un poco más, lo que hago es eso, vivo en el mar, llevo gente a conocer el mar, a bucear, viene la gente y se queda una semana arriba del barco, tenemos capacidad para 18 personas máximo, y bueno, así vivimos, ¿no? Embarcados y en la naturaleza y buceando. Así que si me quieren seguir, bueno, van a ver más que nada eso, el mar, animales. Ahora en esta temporada estamos haciendo, dejamos el buceo de lado desde enero, y nos estamos dedicando a hacer snorkeling con ballenas jorobadas Ah, cerca wow. de República Dominicana. Es algo muy lindo, lo hacemos hasta mitad de abril. Así que bueno, la verdad que lo que les puedo compartir es eso, es básicamente mi vida, que es mi trabajo y la vida en la naturaleza. Así que bueno, nada, los invito a que me sigan y bueno, cualquier pregunta que tengan, lo que sea, bienvenido. ¿Alguna reflexión final conectada al evento que quieras dejar por las dudas? Em, Como te decía hace un ratito, creo que en ese momento estaba muy sobrepasado laboralmente y no me estaba tomando, digamos, el tiempo necesario como para descansar, como para hacer lo que a uno hace sentir bien en sus tiempos libres. La verdad que yo tengo la suerte de dedicarme a algo que me gusta, entonces a veces mi vida fuera del trabajo se mezcla mucho con el trabajo, es como que no puedo diferenciar demasiado porque, bueno, eso, mi vida es algo que a mí me gusta y tengo esa suerte de vivir de algo que disfruto, obviamente que con el tiempo
se termina convirtiendo en un trabajo, ¿no? Al principio tal vez sentís que no estás trabajando porque haces algo que te encanta y después con los años, bueno, es tu trabajo. Pero más que nada eso, es importante tomarse tiempo para poder descansar la cabeza de las cosas de las que uno vive y creo que en ese momento estaba como muy acelerado y sí, sin descanso, así que creo que es algo que contribuyó a lo que pasó, que considero que fue un descuido de mi parte a mi persona. Bueno, yo tengo bastante experiencia en el agua y de la fisiología del cuerpo y demás, porque el trabajo me lo requiere y es a lo que me dedico. Y bueno, creo que a causa de haber estado tan pasado, me descuida a mí mismo. Así que bueno, la reflexión un poco es eso. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayamos podido coincidir, ¿verdad? Estuvimos intentando también un poquitito esto y te agradezco mucho que hayas traído un evento que tiene también un tono tal vez un poco difícil de hablar a veces, pero por eso mismo es muy importante como tocar estos temas que de repente son así un poco más delicados, con cierta sensibilidad y te agradezco mucho que hayas traído el tema al evento. Bueno, gracias, Noé. Fue un placer y bueno, finalmente pudimos conectarnos. Nos costó un poquito ahí Finalmente. cortito. Pero bueno, nada, te agradezco por tu tiempo también y por la charla que estuvo muy linda. Muchas gracias. Bueno, y a las personas que llegaron hasta acá, a mí me encuentran en redes como Astral Noé y nos vemos en la siguiente historia.